Vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿qué tipo de texto presentan los géneros periodísticos? Segunda pregunta: ¿qué estrategias podría utilizar para lograr construir una opinión sobre el género periodístico? Y tercera pregunta: ¿qué relación tiene la editorial con el género periodístico? Estimados estudiantes, las respuestas a las preguntas planteadas se irán consolidando durante el desarrollo de la sesión, sumados a las conclusiones desarrolladas en las demás áreas. A continuación, vamos a escuchar la lectura de dos tipos de textos informativos. El primero es una noticia con título «Colocan mascarillas a los árboles de Chimbote para concientizar a las personas» y se encuentra ubicado en la página virtual web del periódico Perú 21. Y el segundo es un fragmento de un artículo de opinión con título «Yo me quedo en casa, nuestro compromiso», escrito por Ana de Mendoza, representante de UNICEF, y se encuentra ubicado en la página de UNICEF Perú. Recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo, al autor, el tema, a la postura, el discurso, el fin apelativo, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato de los dos textos. Texto 1, noticia, actualizado al 8 de septiembre de 2020. Las autoridades de la Municipalidad Provincial del Santa, región Ancash, colocaron mascarillas a los árboles como parte de una singular campaña de concientización hacia la población chimbotana, a fin de que recuerden la importancia de usar barbijo para evitar un posible contagio de COVID-19. Esta iniciativa de sensibilización fue ejecutada por el personal de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Comuna Provincial para promover el uso obligatorio y correcto de mascarilla. Personal edil se trasladó hasta 5 puntos estratégicos del casco urbano en la ciudad de Chimbote, donde colocaron mascarillas a los árboles de manera simbólica y para llamar la atención de los ciudadanos. Hay gente responsable que hasta ahora no entiende la importancia del uso correcto de las mascarillas y camina por las calles sin importarles si se contagia. Con esta acción estamos buscando que se tome conciencia de que este virus está entre nosotros y no podemos descuidarnos, expresó el responsable del Parques y Jardines, José Grado Ferrer. El funcionario agregó que pidió a las personas cuidar los árboles y áreas verdes, los cuales son considerados pulmón de la ciudad. Esta campaña se realizó en la intersección de la avenida José Pardo con Balta, con Galvez y entre Espinar y Ruiz, además de la plaza de Armas de Chimbote. Texto 2. Artículo de opinión. Yo me quedo en casa, nuestro compromiso. Escrito por Ana de Mendoza, representante de UNICEF. El coronavirus llegó al Perú. Hasta ahora estaba afectando a viajeros o a quienes estuvieron con personas que llegaron del extranjero. En este momento, la epidemia ya adquirió el nivel comunitario y nos ha impuesto el reto común del aislamiento. No pisar la calle es mandatorio. Las adecuadas medidas del gobierno tienen como objetivo frenar la propagación del virus, pero ponen en evidencia las inequidades del país, realidad con la que convivimos diariamente y que enfrentan silenciosamente millones de personas en el territorio nacional. Quedarse en casa no significa lo mismo para una familia en la que mamá y papá tienen un sueldo fijo que permite responder a las necesidades básicas de la familia, que para otra que sobrevive porque mamá lava ropa y papá recorre la ciudad vendiendo caramelos en el transporte público. Estimados estudiantes, ahora nos corresponde responder a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿Cuál es la principal diferencia y semejanza entre ambos textos? Correcto, estimado estudiante. La principal diferencia es, a pesar de pertenecer a un mismo género periodístico, la noticia se encuentra en la clasificación de géneros periodísticos informativos. En cambio, el artículo de opinión
se encuentra en la clasificación de géneros periodísticos de opinión. La principal semejanza se encuentra en el propósito de los textos, y es el de concientizar a la población para prevenir la COVID-19. Recuerda, los géneros periodísticos son textos en los que se aborda información u opinión según el objetivo del autor. Su origen data del siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Aunque los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la prensa, hoy en día muchos de estos formatos se siguen utilizando en medios informativos digitales, en algunos casos combinando con las múltiples opciones narrativas que la tecnología ofrece. Pregunta 2. ¿Qué utilidad tiene cada uno de los textos escuchados? Por supuesto, en el texto 1, el primer texto presenta una noticia y se utiliza para informar y relatar un acontecimiento de la actualidad que posee interés público. El periodista organiza los datos de mayor a menor importancia, incluyendo los datos suficientes para que el receptor pueda comprender el hecho. En el texto 2, o sea, en el segundo texto escuchado, se presenta un artículo de opinión en la que el autor manifiesta su posición sobre temas que pueden ser de actualidad o no. En este caso, el autor no necesariamente tiene que ser un periodista. Al leer, construimos ideas, estimados estudiantes, que luego pasa a ser parte de nuestros saberes, saberes que lo podemos usar para interpretar en otras situaciones. Esto se llama extrapolación, que consiste en usar lo leído en otras situaciones. Pregunta 3. ¿Qué estrategia de lectura utiliza el autor en los textos escuchados? Correcto. En el primer texto escuchado hace uso de la descripción de los hechos como estrategia de lectura para informar y relatar un acontecimiento de la actualidad que posee interés público. Un hecho es comprobable. Se puede saber si es verdadero o falso. Tiene carácter objetivo. En cambio, en el segundo texto, estudiantes, es un artículo de opinión y el autor manifiesta su posición sobre temas que pueden ser de actualidad o no. Es así que podemos decir que una opinión es lo que cree el autor. Por ello, no se puede afirmar si es verdad o falsa. Tiene carácter subjetivo. Pregunta 4. Imagina que puedes hablar con los autores de ambos textos. ¿Qué recomendación les harías a cada uno para mejorar o aumentar el impacto de sus textos en sus destinatarios? Propongamos 2. En la noticia, se debería respetar las características del texto, enfatizando en detalle sobre lo sucedido. Puede ayudar el uso de la estrategia de enumeración para organizar a detalle los sucesos presentados en el texto. En el artículo de opinión, el sustento utilizaría la exposición argumentativa para fundamentar su postura sobre el estado de pandemia en el Perú. Pregunta 5. ¿Qué opinas sobre la información en el primer texto, en donde se dice las autoridades de la Municipalidad Provincial del Santa, región Ancash, colocaron mascarillas a los árboles como parte de una singular campaña de concientización hacia la población chimbotana, a fin de que recuerden la importancia de usar barbijos para evitar un posible contagio de la COVID-19? Porque no necesariamente se debe utilizar las plantas para concientizar a la población. Existen otros recursos y medios para alcanzar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de un determinado distrito. Así como también es necesario entender que cada ser existente en esta tierra cumple un rol y una función. El caso de las plantas es de proveer oxígeno. Estimado estudiante, recuerda, opinar significa expresar lo que pensamos sobre un determinado tema, suceso, etc. No hay una opinión buena o mala. No obstante, para que tenga validez, debemos fundamentarla con razones
Qué interesante todo, ¿verdad, estimados estudiantes? Nos lleva a reflexionar y nos lleva a querer seguir aprendiendo. Sigamos adelante. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a organizar y analizar la información de los géneros periodísticos. Asimismo, hacer uso de recursos gramaticales y ortográficos como la perífrasis verbal y el guión. Estimados estudiantes, vamos a reflexionar sobre el contenido y la forma de los textos escuchados en la primera parte del programa. Pregunta 1. ¿Por qué los textos escuchados pertenecen a la clasificación de géneros periodísticos? Claro, por supuesto, estimado estudiante, porque son formas de expresión o especies que presentan rasgos en común. Recuerda, los géneros periodísticos están clasificados en 3 grandes grupos. Estos son géneros periodísticos informativos, géneros periodísticos de opinión, géneros periodísticos interpretativos. Pregunta 2. ¿Qué características presenta el género periodístico informativo y por qué? Por supuesto, este género hace referencia a todos los textos periodísticos que aportan información sobre hechos y datos concretos, lo que implica un tratamiento objetivo de parte del autor. La noticia, el reportaje y la entrevista objetiva pertenecen a esta clasificación. Pregunta 3. ¿Qué características presenta el género periodístico de opinión? Claro, estimados estudiantes, se trata de la expresión de un punto de vista sobre un asunto que es o fue noticioso. También se utiliza para expresar la posición del medio de comunicación o sus editores frente a diversos temas. Dentro de este género periodístico coexisten el editorial, el artículo de opinión, la carta de opinión, la crítica y la columna. El editorial es un texto de publicación regular en casi todos los casos diario, en la que el medio de comunicación expresa su opinión sobre un hecho del momento que impacta en la sociedad. El artículo de opinión es una pieza en la que el autor manifiesta su posición sobre temas que pueden ser de actualidad o no. En este caso, el autor no necesariamente tiene que ser un periodista. La crítica es una valoración que escribe un periodista o profesional especializado en arte y cultura. Las críticas más comunes son sobre la obra de teatro, películas, series, libros, música y exposición de arte. Pregunta 4. ¿Qué características presenta el género periodístico interpretativo y por qué? En esta categoría tienen cabida todos los géneros periodísticos que son informativos y de opinión, de manera simultánea, ya que describen un hecho noticioso e incluyen la valoración personal del periodista o redactor. El reportaje interpretativo, la crónica y la entrevista subjetiva están en este grupo. En esta oportunidad solo mencionaremos a la crónica. Crónica es un relato detallado y ordenado de un suceso. Está escrito en tercera persona y en él el periodista puede incorporar elementos literarios que enriquezcan su texto. La crónica puede tratar múltiples temas y no necesariamente debe responder a hechos noticiosos inmediatos. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, a continuación vamos a escuchar el siguiente audio del profesor Luis Alberto Calderón Moretti, que nos hace un resumen del tema tratado el día de hoy en la sesión radial. El título es Los géneros periodísticos y se encuentra en la página de YouTube. Es sumamente importante escuchar el audio para realizar la última parte de nuestra sesión y de esa forma construir nuestras conclusiones y sugerencias sobre la información recibida el día de hoy. Estimados estudiantes, es momento de prestar mucha atención y escuchar el audio. Adelante, profesor. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón y en esta ocasión quiero hablarles sobre los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos tienen su origen en la tradición de los géneros literarios y pasaron por 3 etapas. La primera, denominada periodismo ideológico, la segunda, periodismo de información y la tercera, periodismo explicativo.
Podríamos decir como concepto que el género periodístico es una visión dicotómica de la realidad y que le permite al periodista dividir los hechos o acontecimientos sociales en tres menciones. La primera, informar, interpretar y dar opinión. Vamos a ver cómo los géneros se dividen. Dentro de los géneros de información encontramos a la noticia, la entrevista y el reportaje. Interpretativo, la crónica, y de opinión, el editorial y el artículo de opinión. La noticia es un género periodístico por excelencia y base del resto de los géneros. En ella se informa lo fundamental del hecho o acontecimiento. Dentro de la noticia es importante mencionar que se utiliza el lead periodístico. Este lead contiene las 6 preguntas básicas que son qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. La entrevista es la más pública de las conversaciones y es donde el periodista prepara una serie de preguntas para indagar, para saber, para buscar más información que aún no ha sido revelada por parte del entrevistado quizás. Dentro del reportaje podríamos decir que es una extensión de la noticia, es una narración extensa, documentada del hecho y donde se detalla lugares, personas, hechos y sucesos. La crónica interpreta algo que ya ha pasado, pero va directamente a los hechos, no da opinión. En el editorial podríamos decir que es la expresión del medio, es la opinión, la postura del diario y casi siempre aparece en las primeras páginas del periódico. Una característica importante es que siempre es anónima. Y el otro género de opinión es el artículo de opinión. A diferencia del editorial, en este caso el periodista habla sobre un hecho, pero desde una visión subjetiva, emite su opinión. Y la característica principal es que este género sí va firmado por el periodista. ¿Qué te pareció interesante, verdad? Claro, el profesor ha resumido todo lo aprendido el día de hoy. Ahora, estimados estudiantes, pasamos a realizar nuestras conclusiones y sugerencias. Primero, iniciamos con las conclusiones. Estas pueden ser escritas en tu cuaderno o en algún papelógrafo si lo tuvieras. Para realizarla, vamos a seguir los siguientes pasos. Debes contar con un propósito definido. Lo primero que tu conclusión debe hacer es esclarecer cualquier duda que aún pueda haber sobre el tema o asunto abordado. Debe contar con los puntos importantes. Debes demostrarle al lector que el escrito que acaba de leer ofrece una solución real, como enfatizando la idea magna del texto. Recuerda, la conclusión por su parte es una oportunidad para invitar al lector a seguir sintiendo ganas de profundizar, y esto puedes lograrlo haciendo un llamado claro a algo que tú quieras que el lector haga. Ahora, pasamos a realizar tus sugerencias. Estimados estudiantes, a continuación, nos corresponde hablar sobre los recursos gramaticales y ortográficos como la perífrasis verbal y el guión. Hablar de la perífrasis verbal es decir que es un grupo de palabras que funcionan como si fuera un solo verbo. Ejemplo, los estudiantes tuvieron que presentar su trabajo. La perífrasis verbal sería tuvieron que presentar. La perífrasis verbal expresa un significado único. Pueden ser de obligación. Ejemplo, hay que ir. Puede ser de inicio de una acción. Por ejemplo, va a llover. Puede ser también de una acción en su desarrollo. Estoy leyendo. O una acción terminada. Por ejemplo, ha dejado dicho. También hablemos sobre el guión. El guión se utiliza en los siguientes casos. Se utiliza como signo de unión entre palabras. Pueden ser dos adjetivos o dos sustantivos. Ejemplo, conflicto árabe, río israelí. Dirección norte-sur. También se utiliza
como signo de división de palabras al final de la línea. Ejemplo, el koala es un mamífero marsupial. Vamos a la siguiente línea. La habita en los bosques verdes. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué tipo de texto has leído y con qué finalidad? ¿Qué estrategias me ayudarán a leer los textos? ¿En qué otras situaciones puedo utilizar estas estrategias para poder leer y comprender un texto? ¿Qué ideas nuevas obtuve de la lectura del texto leído en este programa radial? ¿En qué me ayudará opinar sobre los textos leídos? ¿Qué información debo considerar para construir mis conclusiones? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio.